Muy buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos una noche más en Noches de Terror. Esta noche tenemos de regreso a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Yolanda, ¿de qué nos vienes a hablar esta noche? Pues esta noche os voy a hablar de un tema que impresiona bastante, mejor dicho. Es de asesinos que regresan del más allá. Si ya de por sí da miedo lo que es la figura de un asesino, imagínate encima volviendo, ¿no?, de entre los muertos. Exactamente, ¿no? La gente cree que cuando un asesino se muere, fallece o, como en Estados Unidos, ¿no?, pues tiene pena de muerte y lo ejecutan, pues que con eso se va a acabar el sufrimiento de esas personas, de los familiares, de las víctimas, pero no es así. Muy bien, así que esta noche conoceremos figuras célebres dentro de lo que es el mundo de los asesinos que hay indicios, ¿no?, de que una vez fallecen siguen estando entre nosotros. Nos vamos a centrar en una figura, vamos a hablar de John Wayne Gacy, o como muchos lo conocen, el payaso asesino. Vamos a conocer todo lo que ocurrió después de su muerte y por lo tanto su presencia paranormal, ¿no?, en pocos días después de su ejecución. Además, a continuación vamos a escuchar un programa emitido originalmente en Late Night, donde nos detenemos no solo en la figura de Gacy, sino también en lo que fueron sus últimos movimientos, en concreto cuál fue su última víctima. Y a continuación Yolanda nos va a hablar de otros ejemplos de asesinos célebres que han regresado de la tumba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, comenzamos. Bueno, Yolanda, pues como hemos dicho, luego a continuación escucharemos ese tercer programa de Late Night que dedicamos a la figura de Gacy, pero ahora me gustaría que nos centráramos en la parte paranormal, en la parte más misteriosa de esta figura, de este asesino, todo lo que ocurrió, pues justamente cuando terminó su vida. Exactamente. Y nos podemos pues remontar a su ejecución en el año 94, ¿no? Fuera de la prisión había muchísima gente celebrando pues que por fin se iba a hacer justicia y lo iban a ejecutar, pensando, como he dicho en un principio, que ahí se iba a acabar pues todo el sufrimiento y todo lo que él realizó en vida, ¿no? Pero no fue así. Y sus primeras apariciones pues fue justamente allí, en la cárcel donde lo ejecutaron, ¿no? Comentan funcionarios de esta prisión y reos que están allí, prisioneros, que muchas veces en lo que es su antigua celda pues notan como que hay una presencia con ellos, ven como humo, como si hubiese aparecido en lo que es la sala de ejecución, la silla, en el comedor, prácticamente en los lugares donde él más estaba cuando estaba preso, ¿no? Tengo entendido incluso, Yolanda, que hay personal que trabajó durante este tiempo, ¿no? Estamos hablando de principio de los 90, que llegaron a pedir incluso que les cambiaran de prisión. O sea, hasta qué punto pues estaban bastante aterrorizados con estos indicios, ¿no?, de que la figura de Gacy permanecía allí. Exactamente, sí, tenían bastante miedo y pavor porque, claro, imagínate una persona en vida, todo lo que cometió, pues piensa que lo ven o creen verlo en la prisión, ¿no?, que se aparece y piensan, si en vida cometió todos esos asesinatos, como fantasma, como presencia, como algo del más allá, ¿qué es lo que podría cometer, ¿no? Imagínate el miedo que podían tener todos los que estaban en aquella prisión. Y aparte de esta nebulosa que nos comentas, ¿cuáles serían los otros registros paranormales que ocurrieron en esta cárcel donde fue ejecutado John Wayne Gacy? Pues aparte de todo lo que he comentado anteriormente, lo que me resulta a mí más inquietante es pues que días antes de la ejecución, ¿no?, pues
que se supone es que estaba pues nervioso, estaba inquieto, ¿no? No creo porque sufriera por el hecho de que lo iban a ejecutar, ¿no? Pero tenía una risa nerviosa, sobre todo cuando estaba en lo que es en su celda o por los pasillos. Y entonces hay miembros de la prisión, compañeros suyos, que días después y meses después de su muerte, dicen que por la noche oían esa risa que él tenía los días previos a que lo ejecutaran, ¿no? Entonces imagínate allí en una cárcel de noche y estar oyendo esa risa que tú sabías a quién pertenecía en vida. Efectivamente, así es. No sabemos si es un poco un síncope nervioso, pero prácticamente los últimos días de William Gacy de John Wayne Gacy, perdón, fueron algo así como cierta catarsis, ¿no? Y era frecuente verlo reír con una risa de una duración, digamos, mayor de lo normal y por lo tanto adquiriendo un tono bastante espeluznante. Y sí, afirman presos y reclusos que estaban cercanos a la celda que fue donde estuvo Gacy, escuchaban por las noches esa risa tan peculiar. Pues fíjate que la actividad paranormal no se concentró solamente en lo que es la prisión donde lo ejecutaron, sino que también apareció en lo que fue su casa. Sabemos que el 3 de mayo de 1979, la casa donde él vivió la tiraron a tierra, la destruyeron, ¿no? Y pues ellos pensaban, porque removieron mucho la tierra y hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Pues como para que donde estuvieron todos esos cadáveres, ¿no? Como que resurgiera pues la hierba, flores, que naciera pues vida nueva. Pero esto no fue así, porque pasaron las semanas, los meses, incluso habiendo llovido, ahí no había ninguna vida, no nacía vida de esa tierra, ¿no? Dijeron que la gente decía que era porque él, cuando enterró a sus víctimas, había utilizado cal, ¿no? Para que se descomponiera el cuerpo. Pero los oficiales comentaban que era imposible, porque la cal que él había utilizado no podía ser suficiente para hacer que esa tierra no fuera fértil. Entonces comentan que ellos piensan que es algo paranormal, ¿no? Como que no sé cómo explicarlo, que no dejaban que creciera vida para que no se olvidara lo que allí en ese lugar había acontecido años atrás. Porque no solamente era en lo que es el sótano donde estaba el sótano donde no crecía esa hierba, sino que también en el garaje y en el patio trasero, donde también enterró a víctimas suyas y donde no había utilizado cal, tampoco crecía ninguna planta, ninguna hierba, ni nada por el estilo. Entonces, como he comentado, crean que es como una acción de una marca sobrenatural, como he dicho, pues para que no se olvidara los crímenes que allí habían sucedido. Sin embargo, cuando se construyó una nueva casa en 1982, esto cambió. Cuando entraron los nuevos dueños, y se construyó esa nueva casa, pues ya a partir de ahí cambió todo, construyeron un jardín y ya pues las plantas, árboles y las hierbas comenzaron a crecer. Pero podemos decir que es como que esa actividad que podía haber sucedido con la tierra se trasladó a lo que eran las paredes de la casa. ¿Por qué? Porque esta nueva familia que empezó a vivir en esa casa, entre comillas, nueva, recién construida, pues empezaban a oír ruidos extraños, voces, comentaban que veían apariciones sangrientas, que oían muchos gritos, como cuando a alguien le están haciendo mal, ¿no? Tenemos que pensar que él cometió muchos asesinatos allí y sus víctimas gritarían, ¿no? Entonces, pues todos esos gritos, acciones, ellos vieron que ahí pasaba algo que no era normal. De hecho, intentaron contactar con él mediante pues mediums, tal, y realizaron incluso hasta 2 exorcismos, uno en la casa y otro en la tumba de él. Pero al parecer no han funcionado, porque según comentan a día de hoy todavía se siguen oyendo esos fenómenos, esa actividad
en lo que es dentro de la casa. Claro, es que ten en cuenta, Yolanda, que Gacy no solo, bueno, aunque luego lo vamos a conocer, ¿no?, más a fondo lo que es la figura criminal de este asesino, pero él no solo allí asesinó a estos jóvenes, sino también los violó y los torturó, lo cual alarga, ¿no?, el sufrimiento, el dolor, como dices tú, los gritos, la carga, ¿no?, es mucho mayor. No es lo mismo a lo mejor un asesinato rápido que algo que se alarga en el tiempo y que incluye otro tipo de atrocidades. Claro, imagínate la impregnación que se debió quedar en ese lugar, por mucho que tiraran la casa a tierra, por mucho que movieran lo que es la tierra, arriba hacia abajo, todo eso yo creo que se quedó en lo que es el lugar, incluso hasta en el mismo aire, diría yo. Además, muchas veces se ha comentado si en cierto modo los fantasmas o los espíritus, ¿no?, de personas al fallecer se quedan en tierra porque es como una especie de periodo de transición, como un purgatorio, ¿no?, un momento ahí, digamos, intermedio donde el espíritu o la entidad tiene que hacer balance de lo que ha hecho en su vida. ¿Qué mayor juicio tiene que hacer un asesino, ¿no? Es decir, no creo que sea un alma fácil de trascender a otra dimensión, y sobre todo si esa dimensión que nos espera es una dimensión de paz y de calma. Evidentemente, yo creo que eso hace que probablemente los asesinos se queden más en esta tierra, porque yo creo que son los que más cuentas pendientes tienen, y sobre todo consigo mismo. Exactamente, y aparte de eso, ¿quién dice que se queden aquí porque su instinto quiera seguir matando y asesinando a gente, aparte de todo lo que tú has comentado? Claro, también estoy yo pensando ahora el tema de los familiares de las víctimas. Tú imagínate el terror que le puede producir a los familiares de estos chicos jóvenes asesinados, el imaginar o el pensar que el asesino de sus hijos sigue por ahí, sigue su espíritu cerca. Pues imagínate, no solamente el dolor de saber que a sus hijos los habían asesinado, sino el pensar, como tú bien has dicho, que ese asesino sigue, entre comillas, pululando por esos lugares. Tienen que sufrir el hecho de que una atracción de Halloween, en concreto una casa embrujada, que así le llamaban, tenga una sala o una habitación dedicada a John Wayne Gacy. No solamente a él, ¿no?, porque había 13 habitaciones y cada una estaba dedicada a un asesino en serie, Ed Gein, Ted Bundy, etc. Pero claro, imaginaros esa casa en una población cercana donde aún viven familiares de las víctimas de Gacy y que encima esté dedicada a él. Pero no solamente eso, sino que cuando comenta que cuando la gente entraba a esa habitación había una persona disfrazada de Pogo el payaso, es decir, disfrazada de Gacy, de payaso. Y si eso ya no es fuerte, lo más macabro viene cuando está toda decorada y había un sillón o un sofá enfrente de este señor disfrazado de Gacy con dos maniquís de niños vestidos de Boy Scouts, como que, imagínate, Gacy y sus dos víctimas o posibles víctimas enfrente de él. Imaginaros cómo se deberían de sentir esos familiares o amigos o allegados de las víctimas de esta persona. Aunque, ¿sabes qué pasa, Yolanda? Que América es como que digiere este tipo de historias y de sucesos de una manera completamente distinta, ¿no? Yo creo que, no sé, de repente pues aparece una figura como esta, como Gacy, como Ted Bundy, y se convierten en algo así como grandes celebridades de América. No hay reparos a la hora de hacer películas sobre este tipo de personajes, ¿no?, de asesinos, y en eso creo que tiene una mentalidad distinta, ¿no? Es decir, yo creo que aquí en España no se podría llegar a hacer tanto show con determinados capítulos, ¿no?, digamos, de la historia negra de
de España y mucho menos pues hacer adaptaciones cinematográficas como se han llegado a hacer, ¿no? Y como luego comentaremos en Late Night, ¿no? Las películas que existen dedicadas a Gacy y pues eso, hacer casas del terror o atracciones de Halloween. Sí, porque fíjate, de hecho, el director de esta atracción, Steve Kippelman, él comenta que en realidad nunca oyó quejas ni de familiares ni de personas allegadas a las víctimas, sino que fue todo, entre comillas, culpa de los periodistas que esta noticia pues la llevaron mucho más allá, simplemente por el hecho de que esta casa se encontraba cerca de donde Gacy cometió estos asesinatos. Y hablando de una atracción de Halloween y de Gacy, podemos hablar de otro Halloween del 2011, donde ocurrió, o ellos comentaban que era un evento paranormal, donde se juntó mucha gente y querían convocar o ver qué sucedía con respecto al espíritu, fantasma, espectro, como queramos llamar, de John Wayne Gacy. Esto se concentró en un bar, Jack London, que era en el centro de Portland, y como comento querían pues visualizar o contactar con el fantasma de John Wayne Gacy. Estaba el doctor Jonathan Burgess, que estableció pues generadores, bolas de acero inoxidable, televisores para captar psicoimágenes, imanes, etcétera. Vamos, todo lo que pudo hacer para captar tanto con imágenes y con fotografías pues lo que era el fantasma o el espectro de John Wayne Gacy. Aparecieron pues, habían hasta incluso invitados, ¿no? Porque claro, es lo que te comento, es una fiesta de Halloween, ¿no? Y la fiesta de Halloween pues va muchísima gente. Había Roger Clotten, Roger Diana, algún amigo más de ellos, incluso ellos quedaron un poquito antes, pero a partir de las 8 y pico de la noche, 9, pues lo que te comento, empezó a llegar muchísima más gente a ver si allí podían contactar con este ser. Y un compañero de ellos, Matt, pues en el afán de intentar captar imágenes de este fantasma, de Gacy, ¿no? Pues empezó a tomar fotos de las personas que ven allí, de la habitación, etcétera, bueno, de lo que es en concreto el bar. Y se ve claramente en unas fotografías, pues como aparecen en el lado derecho, dos orbes blancas. También se ve como, él dice que es como un ectoplasma, ¿no? Que creen que es Gacy. Incluso yo creo que lo que es más escalofriante, que ellos también lo consideran así, es que hay una figura sentada detrás de Roger y de Diane con los ojos negros. Ellos en un principio pensaban que era una persona que había entrado mucho después, unos amigos, pero se dieron cuenta en que no, porque en ese momento que ellos estaban hablando, estos amigos todavía no habían llegado a lo que es el bar. Entonces, claro, no podían ser ellos. Y de hecho esta persona estaba como un poco mirando al frente, pero sin mirar a nadie en concreto. Y lo que más les impresionó, por supuesto, es que tenía los ojos negros. O sea que, desde luego, no podía ser ningún ser vivo. También comentan que había una médium que decía pues que ella notaba como que una mujer intentaba contactar con ella pidiéndole ayuda, ¿no? Y decía que esta mujer era una víctima de Gacy, cuando en realidad no se conocen víctimas femeninas de esta persona. Se supone que todo eran hombres, niños o más jóvenes o personas más adultas, pero todo del sexo masculino. Sin embargo, esta medium comenta que no, que ella sentía una mujer y que había sido asesinada por Gacy. Sí, bueno, los crímenes de Gacy, a fin de cuentas, eran crímenes sexuales. Él en ningún momento llegó a pedir, digamos, de una manera natural su aparente homosexualidad. Incluso días antes de fallecer, él seguía reivindicando su bisexualidad y, claro, entonces choca un poco, ¿no? El hecho de que haya una víctima femenina. Pero claro, también puede ser un asesinato o una muerte circunstancial, es decir, imagínate pues alguna persona que pudiera haber averiguado su secreto de estar siendo un auténtico criminal, un asesino, ¿entiendes? Es decir, puede ser que a lo mejor no corresponda el patrón
en el que haya una mujer en el listado de Gacy, pero que tal vez se la cargase, pues por ejemplo, para que no hablase. Exactamente, o simplemente pues que la casualidad hizo que estuviera en el lugar no indicado, ¿no?, en ese momento. Y bueno, pues eso, esta medium afirmaba y persistía en que el espíritu de esta mujer quería contactarse y que su mensaje era repetitivo. Ella lo que hacía era pedir ayuda. ¿Cuál fue el asombro? Que en una de esas grabaciones que se tomaron en aquella noche, efectivamente se cuela una voz, una psicofonía de una mujer que está diciendo lo que esta medium comentaba. Está diciendo la palabra ayuda en inglés, help. Que si te parece, Yolanda, vamos a escucharlo. De acuerdo. Pues sí, claramente el tono es femenino y se entiende bastante bien que es la palabra help, ¿no? Ayuda, o sea que parece que sí, ¿no? Que cosas extrañas estaban sucediendo esa noche. Sí, y de hecho también en uno de los televisores se captó una psicoimagen y que hay unas fotografías en lo que parece verse lo que es la cara de Gacy, de cuando iba disfrazado de payaso. Comentan que es posible que pudiera ser una pareidolia, pero que si pones, la verdad es que con la fotografía de Gacy disfrazado de payaso y la fotografía de lo que captó el televisor, la verdad es que concuerda bastante que pudiera ser una psicoimagen de él. Pues fíjate que no acaba aquí todo, ¿no? Porque sus intentos de querer contactar con Gacy les lleva a nada más y nada menos que ponerse chaquetas y trajes que él en vida utilizó para ver si eso conseguía despertarlo y que apareciera, ¿no? Y de hecho un hombre, un amigo que se colocó una chaqueta tipo americana de Gacy, le hacen una fotografía y aparece como una nebulosa en lo que es la parte así del estómago y en lo que es la parte de los hombros, como si en realidad le estuvieran cogiendo de los hombros, ¿no? Es como si estuviera Gacy allí y le estuviera apoyando las manos en los hombros. A otra persona que también se colocó, otra americana, otra chaqueta de Gacy, en lo que es su camiseta, que lleva una camiseta negra, le aparece como una imagen de una calavera, que no había ninguna luz en el bar, nada que proyectara ninguna calavera, porque se le ve difuminado, pero le aparece en lo que es la camiseta una calavera. No sé si refiriéndose pues a las muertes que él cometió, pero aparece, desde luego hay una calavera que desde luego no estaba antes de colocarse esa chaqueta. O sea que es una noche que arriesgaron bastante, pintándose las caras de payaso exactamente igual que él, poniéndose su ropa, con una medium contactando, es decir, fue una noche intensa. Y además que tenemos que recordar que esta noche fue en el 2011, cuando Gacy, sin embargo, fue ejecutado en el 94. Ajá. Es decir, que había pasado ya bastante tiempo de su ejecución y de su muerte. Pues fíjate, concretamente 17 años, ¿eh? Es decir, después de 17 años aún la gente quiere contactar con su fantasma. Sí, porque es lo que comentamos, ¿no? Parece ser que al final este tipo de figuras y de asesinos se acaba creando, ¿no? Una curiosidad mórbida en la gente de querer conocer más. Y de hecho, pues bueno, creo que para los oyentes que tengan curiosidad y que quieran saber más sobre la figura de Gacy, vamos a escuchar ahora a continuación el tercer programa de Late Night, emitido originalmente el otoño pasado, donde no solo hablamos de Gacy, sino que nos centramos en la última víctima. Una historia, la verdad, que bastante interesante. Yolanda, te vamos a tener luego a continuación, nos vas a hablar de otros asesinos que se manifestaron después de haber muerto. Muy bien. Así que quédate con nosotros, vamos a escuchar Late Night y luego a continuación te tenemos. Vamos a oírlo. Late Night. Darling, sweetheart. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Salva Valero y esto es Late Night.
En este programa vamos a hablar de aquellas cosas que solo se pueden hablar de noche. Esta noche volvemos a tener un tema oscuro, frío, y es que no hay nada más terrorífico que la naturaleza humana, la verdad. Vamos a hablar de asesinos en serie. Nos vamos a detener, además, en uno que podría ser probablemente uno de los peores o más macabros asesinos de la historia de América. Estamos hablando de John Wayne Gacy, o lo que es lo mismo, el payaso asesino. Seguro que muchos de vosotros habéis visto a un hombre, pues así un poco obeso, con la cara pintada de payaso. Y quién iba a decir, ¿no?, que debajo de esa maquillaje pues se encontraba una persona que violó y asesinó a 33 jóvenes. Y bueno, para este tema tan atroz y tan espeluznante hemos vuelto a reunir a Edurne Leite, José Guerrero y Rubén Herreros. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. José, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, sin duda para mí es uno de los asesinos que solo con ver algunas imágenes, y ya no solo imágenes sino incluso dibujos, porque sabéis que por este fanatismo, ¿no?, que luego también, si os parece, podemos hablar un poco de cómo es posible que a estos monstruos, porque para mí no me parecen personas, me parecen monstruos, cómo es posible que luego haya gente que se obsesione con ellos, los admire, les envíen correspondencia, e incluso sabéis que hay gente que se ha llegado a casar en la prisión con estos asesinos. Y John Wayne pues dibujaba dibujos de payasos que luego pues se pagaba una gran cantidad por ello. Vamos a retroceder un poco en lo que es el origen y cómo empieza un poco pues la andadura, ¿no?, de este asesino. Edurne. Mira, pues John Gacy nació en el año 1942, el 17 de marzo, y este pobre hombre, pues, a ver, pobre, que ojo, que luego sabes su historia, pero si te echas para atrás, es al final la excusa de cómo se va convirtiendo el perfil de cualquier asesino en serie, ¿no? Porque suelen tener una infancia muy traumática, y la de John Gacy, según he averiguado, le pasó lo mismo. Nació en el seno de una familia de orígenes polacos y daneses, pero una familia humilde, con un padre alcohólico que maltrataba física y psicológicamente a John Gacy, que era su hijo, y junto a otros dos más que tenía, y no solamente a él, sino también a la mujer. Entonces ya partimos de la base de que la infancia de John Wayne fue dura, aparte de ser humilde. Y luego, claro, la infancia y la adolescencia pues fueron igual de duras, y encima el hombre, pues el chico era, pues eso, era gordito y tenía la familia que tenía en casa, pues ya me dirás, pues en el colegio tampoco le fue bien, y siempre intentó de alguna manera ganarse la confianza de su padre, más que nada para que evitara que le siguiese maltratando, pero eso nunca le dio nunca surtió efecto, porque lo único que conseguía cada vez que lo intentaba era cabrearle más, y eso hacía que lo siguiese maltratando más y que le insultase más, llamándole gordo, marica, estúpido, e incluso, según he leído, que llegó a abusar sexualmente de él. O sea, que imagínate. Hombre, yo escuché eso, pero por lo visto fue un vecino, según tenía entendido, cuando John tenía unos 9 años aproximadamente. Lo que no sabía es que el padre también había abusado de él, o sea que no me extraña que el pobre ya de bien pequeño desarrollara esa patología, ¿no?, hacia el sexo masculino, y ese odio que fue albergando a los hombres. Bueno, lo que pasa es que eso también me gustaría que lo cogiéramos con pinzas. Es decir, una persona que ha recibido un abuso no tiene por qué cambiar de sexualidad. Es decir, él podría ser homosexual y no tener nada que ver. Lo que sí que puede ser es lo que acabas de decir al final, ¿no?, que sí que es cierto que en vez de tener una sexualidad sana, sea con hombres, haya quizás albergado un odio, ¿no?, que se refleje en esos crímenes posteriores al sexo, aunque además también hay que decir que quizás por su apariencia física pues siempre era sexo no consentido, y eso a lo mejor hacía que luego pues los tuviese que matar, quizás, ¿no?, después de haber abusado de ellos. Tuculenta historia tenemos esta noche. Rubén, ¿tú qué opinas sobre todo el tema de Gacy? ¿Qué apuntes y cosas tienes? Sí, está claro que este asesino, pues cuando era un crío y un chaval, pues tuvo un montón de abusos por parte del padre y el vecino, que, bueno, no sé, el vecino o un amigo de la familia, que fue el que
lo violó, por lo que parece, a los 9 años. Y también sufrió un golpe en la cabeza a los 9 años y se le formó un coágulo en el cerebro. Y esa es un poco la excusa que ponen de los crímenes que cometió, ¿no? Pero vaya, no tiene nada que ver. Yo creo que más que nada lo que le pudo pasar a este chaval es que su padre, al abusar de él con violencia, claro, luego cuando fue creciendo, pues es así como reflejaba en todos sus actos, ¿no? Tenía que matar a la gente y violarlos como para sentirse feliz, ¿no? O excitado. Además que de una manera muy macabra y a la vez a través de juegos, que es lo más espeluznante, y esto lo vemos en la película, en Dear Mr. Gacy, en uno de los flashbacks, ¿verdad?, de las víctimas, como su otro yo, que es cuando él está vestido de payaso, como de alguna manera los embauca casi con trucos de magia o tretas, ¿no? Y haciendo que lo inmovilice. Me vais a permitir que compartamos una escena, ¿no?, de la película en la que Gacy pues le hace ver a un chico cómo es capaz de librarse de unas esposas. El chico le pone unas esposas, él pone así las manos por detrás y luego se las ha quitado, ¿no? Y dice, venga, a que tú no eres capaz de hacerlo. Entonces coge él, le pone las esposas y entonces se da cuenta de que ya lo tiene a su voluntad. Entonces coge y le dice el truco es guardar la llave, diciendo, todo, no ha habido magia aquí, ¿no? Y a continuación pues ya viene el abuso y... Aunque este chico creo que se escapó, ¿verdad? Este fue el que se escapó. Sí, fue la última de las víctimas que escapó y gracias a ese chico fue cuando lo capturaron. Se llegó a tirar de un coche en marcha y bueno, es muy truculento. La verdad es que son historias muy fuertes, además violaciones muy salvajes, muy sádicas, y estamos ante un tema pues muy, muy espinoso. Sí, afortunadamente la película digamos que no abunda demasiado en el lado sórdido y truculento de la historia de John Gacy con sus víctimas, que hubiera sido lo más fácil y lo más rentable, ¿no?, de cara a preparar el guión, pero sí que es bastante elegante en ese sentido y nunca llegamos a ver nada explícitamente, lo cual se agradece, la verdad, porque nada más que con lo que uno ha podido leer o escuchar sobre los crímenes de Gacy ya te puedes hacer una idea del tipo de tortura a la que sometía a sus pobres víctimas. También decir que a raíz de todos los maltratos que fue sufriendo el pobre John Gacy, bueno, pobre entre comillas, durante su niñez, ya llegar a la madurez y convertirse ya en todo un hombre, pues digamos que aunque los maltratos físicos que su padre le impartía a él seguían, pues ya él era lo suficientemente fuerte para devolverle los golpes y seguramente tener la primera experiencia o la primera sensación de poder sobre el sexo masculino y que en cierta manera quizás el impartir daño a los demás, eso a él en cierta manera le excitaba. Yo creo que quizás esa fuera la piedra angular en la que se basaría la carrera criminal posterior de Gacy, el poder saber que a través de infligir daño a los demás, pues él sentía cierta excitación, supongo que personal y sexual, y eso le llevaría a su posterior carrera criminal tan tristemente célebre. Y como curiosidad decir que hay alguien en el entorno de John Gacy que quizás se lo vio venir, porque curiosamente la persona que inventó y acuñó el término de asesino en serie, de serial killer, fue un vecino y compañero de colegio de la niñez de Gacy, fue Robert K. Ressler, que también compartió grupo de Boy Scouts con él, y esta persona fue una de las pocas que, digamos, ayudó en la posterior captura de Gacy y lo conocía desde la niñez, llegando incluso a vivir en el mismo barrio, cosa muy curiosa. Incluso más adelante pues tuvieron entrevistas personales de antes de que Gacy fuera ejecutado. O sea que es muy curioso como donde parte toda la historia es donde finalmente acaba, con ese investigador que quizás algo se olía por la pobre vida que este chaval tenía en su infancia. José, yo sé que aparte de la película en la que más nos vamos a basar esta noche, Dear Mr. Gacy, has estado viendo otras dos películas basadas en los crímenes e incluso en lo que fue la investigación. Afortunadamente, como decíamos, Dear Mr. Gacy no es explícita, no se recrea.
¿Aporta más detalles estas otras dos películas? Pues la verdad es que sí. Yo me he hecho una especie de mini maratón Gacy. Empecé cronológicamente en la carrera criminal y personal de este sujeto, que sería con la película de 2003 Gacy, que relata un poco básicamente eso, de cómo empieza el maltrato en su infancia por parte del padre, cómo él consigue tener una vida medianamente estable y bastante buena cuando él se hace ya adulto, incluso con su esposa, su hijo, hasta ya descubrir esa vena sádica, ¿no?, que le llevaría por el camino de perdición, y esa homosexualidad que parecía tener, ¿no?, bastante bien oculta, y que al final da rienda suelta a ambos placeres de manera bastante cruel y sanguinaria. Y termina prácticamente con lo que viene a ser ya el descubrimiento en casa de Gacy de todos los cadáveres de sus casi 33 víctimas, excepto las 5 que ocultó en un río cercano. Y es prácticamente la carrera y biografía criminal de este sujeto desde el principio al fin. Y la verdad es que no está nada mal. Se nota mucho que es un producto televisivo, pero está bastante entretenida y es bastante fiel a lo que viene a ser lo que sucedió, los hechos reales. Y luego la que a mí más me ha gustado, que viene a ser un poquito como la Seven del caso Gacy, es Atrapar a un asesino, con Brian Dennehy, que es básicamente la misma historia, pero vista desde el punto de vista del investigador criminal que encabezaría la caza y captura de este serial killer tan tristemente famoso. Y esta sí que es, seguramente de las tres, yo creo que es la mejor. La verdad es que tanto por reparto, porque lo encabeza un grande como es Brian Dennehy, que lo borda, como por el hecho de que se nota mucho el tema de que el casting está muy currado, de que había dinero, y sobre todo de que, al igual que con Dear Mr. Gacy, no querían ahondar en las partes escabrosas, sino directamente ver el trabajo de los investigadores y cómo las pasaron bastante putas, con perdón, para casar a este tío que durante casi 10 años le estuvo muy en jaque, y fue por un fallo de última hora como al final pudieron echarle el guante. O sea, yo recomendaría a todos aquellos que pudieran que se hicieran una triple sesión con las tres, con la que vamos a hablar, y con estas dos, porque se va a pasar muy muy bien y va a descubrir la biografía de un asesino tan aborrecible como por otro lado también interesante. Has creado de alguna manera una trilogía, ¿verdad? Has conseguido enlazarla. La trilogía del payaso asesino. Sí. Bueno, Rubén, sé que tienes más apuntes escabrosos, lamentablemente, y sorprendentes, ¿no?, sobre Gacy. Sí, pues como comentaba José, yo me he visto la película del 2003, la de Gacy, el payaso asesino, y empieza con una escena de la infancia, y lo que más trata la película es la parte final antes de la detención, ¿no? Me gustó mucho los detalles que muestran la película cuando secuestra a estos jóvenes, porque Gacy tiene una especie de... tiene una pequeña empresa de construcción y contrata a jóvenes todos guapos y con buena apariencia física, y a todos los engaña un poco con que les va a pagar mejor la hora que en sus actuales trabajos, y se los lleva a su empresa, y ahí es donde les engaña y los tiene como esclavos de él, y ahí se van viendo como uno a uno los va matando y los mete en la parte de abajo de su casa, el semisótano que tiene, y eso está lleno de gusanos y de cucarachas, y empieza a acumular los cadáveres hasta que hay un punto en que ya no le caben más, ¿no? Y el hedor que suelta todo eso es un olor insoportable que los vecinos, más de uno, se quejan y le amenazan con denunciarle a la policía, ¿no? Entonces le pregunta a un amigo que tiene algún problema de tuberías, ¿sabes? Le engaña, no le va a decir que tiene ahí ocultado un arsenal de cadáveres, ¿no? Entonces le comenta que hay mucho hedor y que qué puede hacer, y le dice que el amigo que le recomienda que eche cal viva, que eso pues para los malos olores en las filtraciones de las tuberías va muy bien. Y entonces echa la cal viva, pero vaya, ese olor es insoportable. Y termina llamando a un fumigador, pero bueno, ahí se ve que ante el olor de los cadáveres no hay nada que hacer. Es un detalle que me gustó, la relación que tiene con los jóvenes, cómo los va engañando y hasta que los mata o los viola, eso está bastante bien.
Sí, además hay dos puntos muy buenos que tiene la peli, que pasan por alto por las otras dos que también se han hecho sobre este asesino, y es que nos muestra mucho lo que tú has dicho, Rubén, lo que viene a ser la vida social de Gacy. Sabemos que era un tío que en la vida era pues, prácticamente un triunfador. Sí, era muy respetado, ¿no? Exactamente, lo que viene a ser la comunidad local era poco menos que uno de los grandes cabezas. Incluso él tenía mucha mano en lo que viene a ser el Partido Demócrata, se codeaba con políticos importantes. Eso sí que no se llega a mostrar mucho en la peli, pero te lo dejan pasar por alto. Y que el tío tiene mucho carisma, o sea, es lo que tú dices, Rubén, el tío se camela a toda la gente alrededor para que nadie vea, primero, los vicios ocultos, aunque sí que se le van viendo en lo que viene a ser la parte final de la peli, y sobre todo el hecho de que mantiene fácilmente su doble vida y casi en ningún momento nadie sospecha nada. Prácticamente era el ciudadano modelo que podemos ver en muchas comunidades americanas. O sea, es bastante acojonante. Y luego también lo que tú dices, que algunos de sus trabajadores saben a ciencia cierta que él es gay, que le va según qué tipo de cosas, pero no lo dudan mucho a la hora de mudarse en su casa, por lo que tú dices, a cambio de que les pague un buen salario y de ellos poder salir de la situación económica chunga en la que están. O sea, son dos puntos también muy importantes que la peli es donde yo creo que más se le ocurra. O sea, nos muestra la cara más humana de este drama, porque fue un drama, y también la más realista. O sea, esos dos puntos están muy, muy bien hechos. O sea, nada más que por eso ya merece la pena. Vamos a ver, Edurne, ¿qué tiene que comentarnos sobre todo este tema? Mira, yo por ejemplo que me he quedado en que he visionado la de Dear Mr. Gacy y Gacy, la historia del payaso asesino, es una de ellas. En Dear Mr. Gacy tienes la historia contada desde la perspectiva de una víctima potencial, que en este caso es Josh Moss y todas las... Jason Moss, perdón, que me he confundido, y cómo mantiene con él la correspondencia, ¿no? Ese toma y daca a ver si consigue sacar información. No ahonda tampoco mucho en los datos escabrosos, como habéis dicho, pero a su vez con la otra película de Gacy, que sí que se centra en esos datos, no tampoco mucho, pero cuenta su vida, a mí las dos me han parecido igual de inquietantes y que te sobrecogen, porque en el caso de Dear Mr. Gacy, contándote la historia de Jason Moss, es que te llega a reflejar lo que puede llegar a hacer una obsesión, que le termina por medio enloquecer, que llega a un punto en el que ya no sabe, y sobre todo cuando mediante el contacto que tiene por Gacy le está venga a decir que son iguales y tal, de llegar incluso a algún momento que parece que él va a perder los papeles y convertirse en un asesino, y te llega a sobrecoger. Y cuando ves la otra película de la de Gacy y ves cómo consigue persuadir a los jóvenes y cómo los mata y los entierra en el subsuelo de su casa, es que son como distintas perspectivas, pero a su vez te inquietan igualmente. Por lo menos esa era a mí la sensación que me han transmitido, ¿no? Sí, la verdad es que las tres películas estas se complementan muy bien. O sea, vemos el punto de vista del propio Gacy, del asesino, del investigador principal que se le ocurrió para enchironarle, y de la que posiblemente fuera su última víctima, que como tú dices, Edurne, se metió quizás demasiado en la mente del asesino, estando a punto de cruzar la línea en un par de ocasiones a lo largo de la película. Pues si os parece, chicos, vamos a detenernos en ella porque, bajo mi opinión personal, es la parte, para mi gusto, más interesante de todo lo que... Porque, bueno, uno al final tampoco le gusta, ¿no?, detenerse del todo en lo horrible, ¿no? Y sé que podríamos hablar un poco más a fondo sobre las víctimas, sobre qué hacía con ellos, pero no es realmente lo que me ha gustado, ¿no?, el poder centrarnos esta noche. Y es esta historia, ¿no?, que cuenta la película Dear Mr. Gacy, que además hay que comentar que está basado en todo un bestseller que fue The Last Victim, La Última Víctima, escrita por Jason Moss, que es el protagonista de esta historia y que luego pues relató toda su experiencia, que, ojo, no solo incluye a Gacy, sino que además él también se estuvo carteando con otros famosos asesinos como Dahmer o The Night Stalker, bastante conocidos en América, y me imagino que muchos de los oyentes de Late Night también. Vamos... Y por supuesto con Charles Manson. Cierto, bueno, y Charles Manson, es verdad, cierto.
Que le enviaste una poesía. Que por cierto, Manson también ha sido hace poco, recientemente, algo engañado, ¿verdad? Con una mujer que se quería casar con él simplemente para tener luego los derechos de propiedad de su cuerpo, exhibirlo y cobrar por ello. O sea que el asesino está en la cárcel, pero también hay gente que puede llegar incluso a superarlo, ¿no? Como tiene ese don de frialdad y de estrategia. Luego, si os parece, os pregunto sobre ello. Edurne, ¿qué te parece si nos cuentas un poco así a grandes rasgos en qué consistió todo lo que fue el plan, vamos a decir, de Jason? El plan desde el principio, porque este chico estudiaba, y según se refleja en la película, criminología, y utiliza como base para su tesis el centrarse en John Wayne Gacy, intentar él adentrarse en su mente y conseguir sonsacarle datos que a la policía y a la FBI le fue imposible en el momento en el que lo arrestaron, porque este hombre siempre se declaró inocente de lo que le acusaron, ¿no? Y es lo que te termina por transmitir a lo largo de la película. Lo que pasa es que, como antes también decía José, ¿no? Es que llega un momento en el que de tanto quiere introducirse, es que, y luego lo dice el propio Jason al final, nunca pensé que el manipulado iba a ser yo, porque es que se mete en un combate donde es difícil que pueda ganar, porque es que son dos mentes que ya te digo, a lo largo de la película pues se ve como, a ver, Jason también consigue meterse dentro de él y engañarle y hacerle ver que es una persona interesada en él y para poderle sonsacar, pero es que el otro también es una persona que ya sabe cómo manipular, entonces aunque le pille de improviso, luego termina saliéndose de alguna manera con la suya, y es algo que se termina por ver a lo largo de toda la película. Claro, yo creo que hay un momento donde deja muy claro lo que tú dices, que es cuando yo creo que ya Jason Moss descubre que en verdad, más que el hombre que está manipulándolo, es el chaval manipulado, y es el momento en que son aproximadamente las 5 de la madrugada, él está tan tranquilo durmiendo, después de que Gacy haya accedido a cartearse con él, y recibe una llamada a cobro revertido de la penitenciaría donde él estaba encerrado, para hablar con él, y el tipo se queda absolutamente, claro, estupefacto de que le haya llamado en plena madrugada, de que sepa su número de teléfono porque no constaba en la guía, y de que supiera incluso que va a estar en su casa esa noche. Y el tipo le suelta, no te preocupes, amiguito, que yo tengo amigos muy importantes y te pueden controlar, que es algo que va repitiendo a lo largo de la película, diciéndole, si en algún momento me falla, que sepas que tengo gente fuera que va a dar la cara por mí y te van a buscar. Y yo creo que es el momento donde ya Jason traspasa la línea y dice, creo que he mordido más de lo que podía masticar. Que fíjate, José, que es lo que comentábamos, lo escalofriante, ya no solo de figuras así, sino esta red que luego él establece de contactos y de personas que son capaces de ayudar a Gacy, tanto gente de la cárcel como contactos fuera. O sea, ¿qué pasa en el mundo para que encima exista favoritismo con gente tan despiadada? Sí, y despreciable. Y despreciable. Y además, una de las cosas que me gusta de esta peli, que es muy muy sutil, es el hecho de cómo da palos a todos, tanto a los asesinos como a las instituciones penitenciarias. Porque hay un momento en donde el propio Jason le cuenta a uno de la gente del FBI que nunca hubieran llegado a asesinar a tantas personas a Gacy si hace un montón de años, cuando trabajaba de conserje, creo que era, le hubieran metido la cadena íntegra que le tocaba por haber abusado sexualmente de un niño, que inicialmente era una condena de 10 años, pero claro, entre las influencias que él tenía, porque como habíamos dicho antes, era un tipo que en la comunidad local pues era muy apreciado. Pero no solo eso, sino que en el Partido Demócrata era una figura importante, llegando incluso a tener fotos dedicadas con la entonces primera dama, la mujer de Jimmy Carter, y digamos que eso le sirvió, aparte de por su buen comportamiento, para que apenas cumpliera 18 meses, y esos 10 años pues le ha salvado la vida de 33 personas, y desgraciadamente pues no. O sea, es algo que te lo deja caer sutilmente, pero te lo deja caer, de decir, joder, es que este tío es un cabrón, pero es que las instituciones penitenciarias tampoco hicieron mucho para poder detenerlo. Y ya no digo en la escena final donde prácticamente los dos carceleros se lo echan a los lobos a pobre Jason Moss y está a punto de que le dejen asesinado y violado.
Y seguramente a cambio de muy pocos dólares. Y bueno, regresando un poco a lo que es la figura de Jason Moss, todo este juego de perspicacia, porque fijaros, ¿no? Hacerse pasar por un joven de ambigua sexualidad, sabiendo que eso iba a ser un reclamo erótico, ¿no? Atractivo para Gacy, porque de alguna manera Jason reunía un poco las características físicas de lo que sería el perfil de sus víctimas, ¿no? Y hacerle un poco partícipe de cierta duda sexual, cierta inclinación homosexual para que él, pues, digamos, lo recogiera en su ala y empieza ese juego ese juego negro, ese juego oscuro. Yo creo que a raíz de las conversaciones que mantienen Gacy y Jason, algo que también me parece muy interesante del libro es lo podrida que está la mente de ese hombre que ha sido capaz de matar. Me gustaría, por ejemplo, señalar cuando habla de Jason, tiene un hermano pequeño, creo que de 11 o 12 años, y le sugiere Gacy que por qué no se alivian sexualmente el uno al otro. O sea, digamos, alentándolo a que practique incesto. Es decir, que ya no incluso solo... dice que le puede enseñar a hacer felaciones. Sí. O sea, hasta qué punto... Pero yo creo que eso también forma parte un poco de la macabra excitación sexual que Gacy pues sentía al visualizar, ¿no? Y al fantasear y al imaginar todo eso cuando se entera que tiene novia y dice, si le da fuerte, ¿no? Durne, ¿qué te parece este análisis, ¿no? de la mente del asesino? Es que es interesante. Lo que pasa es que al final Jason peca desde el principio de ser capaz de poder con el asunto donde se va a meter y juega con fuego y a punto está de quemarse entero, y es lo que pasa. Él muy capaz, además es que se ve en la película, ¿no? Cuando plantea cómo quiere realizar su tesis, en qué se quiere centrar, el momento en el que ya ve que de las cartas ha pasado a las llamadas y ya se autoconsidera a sí mismo como un genio por haber conseguido llamar la atención de Gacy, y luego como todo va avanzando hasta que es que a punto está de perder los papeles y de perder el juicio por esa obsesión que a punto está de volverle también medio loco, hasta que llega a un punto en el que ya pues dice, no, hasta aquí hemos llegado, y que menos mal, porque si no llega a ser capaz de eso, ya con todas las cosas que el propio Gacy le decía, ¿no? Porque es que al final era esas insinuaciones que también con respecto a su hermano, el hecho de tener que estar diciéndole continuamente lo parecidos que eran, y es que había momentos en los que, por lo menos a mí, el rostro de Jason me lo reflejaba cuando lo veía en la película, ¿no? Sobre todo cuando decía que tan iguales eran, pues que su cara daba a entender como, pues sí, va a ser verdad que alguna similitud sí que tengo yo con él, ¿no? O no sé, es que al final se lo termina por... casi lo lleva a su terreno, y menos mal que al final no sucede, pero es que es lo que le pasa, es que se mete en la boca del lobo y a punto está de que le muerda. ¿Rubén? Sí, porque yo creo que si el FBI no ha conseguido sacarle nada prácticamente, ¿cómo es posible que un crío que está apenas empezando la carrera o terminándola, cómo le va a sacar toda la información, ¿no? Y se piensa que echándose unas fotos medio desnudo, posando, haciéndose pasar por homosexual, se piensa que lo va a tener todo en bandeja, ¿no? Entonces la película refleja muy bien cómo Jason piensa que lo está llevando a su terreno, pero en el momento final te das cuenta de la perversa mente de Gacy, ¿no? Que tiene manipulada a los carceleros, al propio Jason, y es que es imposible de meterse en la mente de un criminal, ¿no? Lo que pasa es que hasta qué punto es Gacy quien manipula a Jason, o Jason tiene una especie de despertar psicótico o psicópata, ¿no? Porque claro, realmente él podría haberle valido simplemente jugar al engaño, es decir, uno puede mandar cartas a otra persona diciéndole, hoy he estado en tal sitio, hoy he hecho tal cosa, pero es que lo fuerte es que Jason, por ejemplo, cuando Gacy le sugiere, y ahí volvemos a ver un poco ese componente macabro sexual de excitarse imaginando a Jason en según qué situaciones, ¿no? Gacy le sugiere que para ganarse un dinero rápido, pues se prostituya. Y lo que hace Jason es que va a una zona de chaperos
contrata, o sea, paga a un chapero no para mantener relaciones, sino para que le cuente experiencias que luego él va a narrarle a Gacy, es decir, o incluso una prostituta llega a él a intentar, o sea, le coge del cuello, ¿no? Para sentir cómo es un poco el reflejo de los ojos de una víctima cuando piensa que va a morir. ¿Hasta qué punto todo esto es necesario para engañar a Gacy? Y como decía, ¿no? Si esto tiene que ver con la manipulación de Gacy o porque este tío empezó a tener un despertar. Hombre, yo creo que más manipulación lo que le pasaba a Jason, sobre todo con la escena cuando va donde los chaperos y pide informaciones, porque claro, Gacy le decía, cuando el otro le insinuaba que iba a prostituirse o que lo haría y tal, y el otro le insistía con tantos detalles que él querría saber, es que si no los conoce de primera mano porque se lo diga a un chapero, ¿cómo coño se los iba a detallar? Entonces yo lo veía de esa perspectiva, ¿no? Pues me voy a informar y así luego yo se lo detallo y parezco creíble. Y la parte de la prostituta, cuando está con ella, yo lo vi como en ese momento ya creo que él ya empezaba a tener dudas, que le decían si era gay, si no lo era. Yo creo que aquello fue contratarla para decir, pues yo qué sé, no sé, como con la novia también le pasaba lo que le pasaba. Y luego ya le dejaba, cuando sabía que estaba metido con la historia de Gacy, que aquello era como para intentar, pues yo qué sé, decirse a sí mismo que coño, no soy gay, porque ya llegaba un momento en el que incluso él también se lo cuestionaría, de que se lo dijera a los demás o lo pensaran, por mucho que a él dijera que no le importaba, y yo aquello lo interpreté de esa manera. Yo interpreté digamos, camino hacia la predicción que empieza Jason Moss con la relación telefónica de Gacy, como una especie de simbiosis. Yo creo que a partir de que él le llama, de que empieza a introducirle cierta idea en la cabeza, y Jason Moss, como le advierte el profesor de criminalística, ten cuidado que tu ego no sea superior a ti, y yo creo que eso a él le pasa. Llega un momento en que se cree que puede manipular a Gacy, siendo Gacy inconscientemente el que al final le acaba manipulando y llevando a su terreno, incluso a su propia celda prácticamente, a su propia habitación de vis a vis. Y esos momentos yo creo que es el primero cuando va en busca del chapero, cuando tiene este encuentro en el bar y el chapero le empieza a contar las prácticas que se hacen habitualmente, la jerga que utilizan ellos con los clientes. Y hay un momento en que le invita a una copa y como vemos que en la copa pues se deja entender que le ha echado algo. No sabemos si le ha drogado o qué, pero él lo lleva a un cuarto de baño para presentarle a un amigo suyo y que le haga una felación. Vemos como él poco menos que sale por patas de ese club gay. Y luego lo de la prostituta yo le entiendo más que nada como ya prácticamente el descenso a la locura, porque minutos antes habíamos visto como Gacy le había presionado al máximo, como su novia le había dejado, como el profesor se quejaba de que prácticamente no iba a clase, estaba cambiado, como si fuera diferente, y como recibe llamada anónima a su propio teléfono de voces que cortan directamente, gente que no sabe quién son, pero que les llama, e incluso acaba robándole la pistola al padre. Yo creo que es cuando está prácticamente al borde de cruzar la línea. Ya no se mete en la mente el psicópata, sino que ya vemos que prácticamente el psicópata es él, o sea que se arrepiente en el último momento. Pero yo cuando vi lo que le hace a la prostituta, yo prácticamente pensé que en verdad él estaba desatado y lo que quería era, por culpa de todo lo que había vivido, directamente violarla y matarla. Afortunadamente no lo consigue, pero yo creo que eso es, a mi entender, lo que yo veía que iba a pasar, que directamente ya había cruzado la línea y se estaba metiendo en un terreno muy muy pantanoso. Prácticamente era ya el otro William Gacy en potencia. Otro John Gacy, que William es William Forsythe, que lo hace tan bien que ya me confundo. Sí que es verdad, ¿eh? Hay que resaltar tanto el actor que hace de Gacy como el actor que hace de Jason. Claro, es que además fíjate que yo creo que también es muy simbólico el título del libro que escribió contando su experiencia, La última víctima, porque yo creo que aunque Jason, bueno, aunque la película detalla, ¿no?, que casi estuvo a punto de ser violado, aunque realmente salió vivo, ¿no?, de toda esta situación, fue tanto el impacto, ¿no?, como estamos comentando, que él se considera una víctima más de Gacy. De hecho, luego hablaremos un poco de lo que fue su devenir, ¿no? Pero hasta qué punto
toda esta vivencia lo cambió para siempre. Sí, claro, es que cuando Gacy se mete por completo en la mente de Jason, vive la experiencia que tuvieron las víctimas de Gacy. Aunque él no muera, siente esa angustia de poder ser violado y asesinado y estar bajo control de Gacy, ¿no? Entonces, en cierta manera, sí, es cierto que él fue la última víctima. Pues sí, afortunadamente no tuvo el mismo final que las víctimas de Gacy, pero parece ser que tampoco le fue muy bien cuando Gacy fue ejecutado, ¿verdad? Sí, porque después de la ejecución de Gacy por inyección letal, el 10 de mayo del 94, le dio tiempo a mandar una última carta a Jason, ¿no? En la que le escribía que que era igual que él, porque Jason le había dicho en el último momento que era todo un engaño y que la había estado intentando engañar para sacarle la información acerca de los asesinatos. Entonces, antes de morir, escribió una última carta que se la mandó diciéndole que eran más parecidos de lo que él pensaba. Y un detalle curioso que me pareció, que las últimas palabras de Gacy al ser inyectado con esta inyección letal, las últimas palabras fueron: pésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros. Así que se fue de este mundo sin revelar dónde estaban las víctimas. Es decir, que entonces nosotros tenemos constancia de que fueron 33 los jóvenes violados y asesinados. Da a entender que quizás hubo más. Sí, fueron 33 víctimas las que llegaron a localizar, pero claro, da a entender como que pudo haber más y nunca se sabrá en qué lugar están, ¿no? Sí, es lo que dice Rubén. De hecho, se ha llegado a especular, algunos investigadores que han tenido entrevistas con él, como el propio Richard, antiguo amigo suyo de la infancia, que las víctimas de Gacy podrían ascender a 45 o inclusive 58 jóvenes de entre 14 a prácticamente 18 o 20 años, porque ellos tienen la teoría de que antes de que él fuera acusado y condenado por ese primer delito de abuso a menores, ya podría haber asesinado a más personas, pero no se tenía constancia de eso, porque claro, él tuvo 2 matrimonios y se fue mudando de casa conforme prosperaba económicamente con su compañía de construcción y también como ese papel tan importante que tenía en el Partido Demócrata, que fue también creciendo. Y decir que me parece muy curioso el final de la peli, bueno, el prefinal, antes de que nos topemos con la entrevista al verdadero Jason Moss y veamos su fotografía con el auténtico Gacy, de cómo Jason, para estar preparado con su TKT, con lo que viene a ser el asesino al que él tanto ha llegado a conocer en los últimos meses, se va a casa de esta víctima que habíamos comentado antes, la única que había sobrevivido a un ataque, Glenn, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, y como él le cuenta detalladamente todo lo que Gacy es capaz de hacerle con un simple juego de manos, cómo engaña a su víctima incluso cuando ellos más seguros están, y a pesar de eso, Jason decide ir y entrevistarse con él cara a cara, y me parece muy sorprendente. O sea, ya saben el tipo de persona que te va a encontrar y que va a ser ejecutado en 6 días, porque él se lo cuenta. O sea, te estás encerrando con uno de los peores asesinos en serie, no de Estados Unidos, sino puede que incluso de la historia, en un sitio donde no sabes si te pueden salvar, aunque él te dice que sí, que no tienes que preocupar de nada, lógico, ¿qué te va a decir él? Y que prácticamente estás vendido. O sea, es un tío que no tiene nada que perder y está en su terreno y es lo que le hace. Un juego de manos y está prácticamente a punto de matarlo y violarlo. Afortunadamente no, pero sí que es un momento de la peli que me pareció muy, muy surrealista, de decir, bueno, ¿hasta dónde quieres llegar con tu tesis o hasta dónde quieres llegar personalmente? Porque yo creo que en verdad eres muy, muy confiado y no sabes dónde te estás metiendo. Y como hemos visto a lo largo de su vida posterior, carteándose con otros criminales, le ha pasado mucha factura. Y yo creo que este fue el primer toque de queda de que en verdad no tenía ni idea de con qué clase de monstruo estaba jugando.
por tener idea, yo creo que sí que la tenía. Lo que pasa es que tenía esa confianza en sí mismo de pensar, a mí no me va a pasar nada, no va a poder conmigo, y ese es precisamente con lo que pecó tanto. Y a mí también me sorprendía, ¿no?, tener y haber estado con esa víctima que consiguió sobrevivir de su ataque, que le estuviese alentando y diciendo, oye, ten cuidado porque a ver dónde te estás metiendo, ten cuidado, que no te vaya a pasar algo de lo que luego te tengas que arrepentir, y aún así adelante. Y eso es todo porque es fruto de esa obsesión que tenía y de esa creencia un poco estúpida de pensar que no tenía que pasarle nada y que lo tenía todo controlado y que no se le iba a ir de las manos la situación. Sí, yo creo que la arrogancia a lo largo de toda la peli y de su contacto con Gacy le pasa mucha factura, y aquí vemos que en verdad Gacy quizá era el que tenía desde un principio la sartén por el mango. Le manipuló en casi todo momento, llegando a que corte con su novia. Incluso le incita para que le dé de hostias al matón que tiene al pobre hermano pequeño crucificado, y consigue que le visite en la cárcel, y prácticamente lo que yo creo que Gacy tenía en su cabeza, es decir, a este me lo llevo a mi terreno, no tengo nada que perder, me lo violo, lo mato, y oye, uno más que uno menos para un par de días de vida que me quedan. O sea que yo creo que ahí Gacy, yo creo que en ese duelo de egos definitivamente ganó. La cuestión es que al final Gacy no pudo librarse, aunque lo intentó, y fue ejecutado. Sabemos que además muchos familiares de estos jóvenes asesinados pues quisieron estar presente y cerciorarse, ¿no?, de cómo Gacy pues dejaba de estar vivo. Lo malo es que Jason, que tenemos que comentar, ¿no?, que todo esto también es cierto que quizás ese dejarse llevar por todo lo que estaba sucediendo, no tenemos que olvidar que estamos hablando de un chaval de 19 años, que siempre es mucho más vulnerable, y que parece ser que pues toda esta historia jamás la pudo olvidar, tuvo un fatal desenlace. ¿Rubén? Pues sí, porque toda esta historia le afectó demasiado, ¿no? Y en el año 2006, en la mañana del 6 de junio, en su casa de Las Vegas, se pegó un tiro en la cabeza, ¿no? El 6 del 2006, un número bastante tenebroso, ¿no?, relacionado con el demonio y todo eso. Porque cuando se escribía cartas con los otros asesinos en serie, uno de ellos, el Richard Ramírez, famoso asesino, pues tuvo que meterse en el mundo de la materia satánica y los rituales, y entonces el día que se ve que eligió para suicidarse fue el 6 del 6 del 6. Pues yo también, investigándome sobre la vida de Gacy, he descubierto algunas curiosidades, y la mayoría van encaminadas a lo que podría ser el fenómeno fan, ¿no?, que ciertos asesinos en serie, como por ejemplo este tipo, por decirlo suavemente, ha desatado a lo largo de las décadas, y sobre todo a raíz del nacimiento de Internet y las nuevas tecnologías. Y decir que Gacy prácticamente, por desgracia, se ha convertido en un icono pop, como muchos otros asesinos en serie, al estilo de Richard Ramírez, como decía Rubén, de Charles Manson, de muchísimos otros, y tiene prácticamente un amplio catálogo de lo que viene a ser el merchandising de los serial killers. O sea, como curiosidad decir que autores tan famosos como Stephen King se basaron en la figura de este hombre para crear a su mítico Pennywise. Y como curiosidad, Gacy le devolvió el favor a Stephen King dibujando un cuadro de Pennywise, o de la interpretación que hacía Tim Curry de Pennywise. Y según se dice, incluso él quería regalárselo, pero ya no sé yo en poder de quién estará ese cuadro, pero bueno, puede verse por internet si tiráis de la www. También otro famoso autor, como viene a ser Todd McFarlane, el creador de Spawn, utilizó a Gacy y las pintas que llevaba cuando se disfrazaba de Pogo el payaso para crear al villano del cómic, al mítico Violator, que prácticamente es eso, una versión puncarra y extrema de Pogo el payaso, el alter ego de John Gacy.
También resaltar como curiosidad muy muy friki, porque yo soy muy fan del wrestling, de la lucha libre, sobre todo en la modalidad hardcore, la lucha libre extrema, que uno de sus luchadores más icónicos en la pasada década se hacía llamar Pogo el Payaso, y fue una gran estrella en el circuito independiente. Y este caballero, aparte de ser una fotografía ya de por sí del auténtico John Wayne Gacy, se vestía con su misma ropa, utilizaba el mismo maquillaje y tenía un finisher de nombre que no voy a decir porque es un poquito para quien tenga como yo cierto asco a este tipo de personajes. Es demasiado de humor negro para decirlo aquí, que lo busquen por Google. Y nada, decir que es eso, pues prácticamente es una rockstar de los serial killers que, como ya hemos visto, ha influenciado a muchas personas y por desgracia tiene su huequito en la historia. Yo, por ejemplo, como curiosidad, me llamaba mucho la atención el tema de los abogados, aparte de todas las fanáticas que surgen de este tipo de asesinos. Me parecía curioso, y en alguna página que leí información me hizo gracia el que le hacían preguntas al abogado, de comentarle en la línea de: oye, ¿qué hubiese pasado, cómo te hubieses sentido tú al haber defendido a una persona como Gacy si hubieses conseguido absolverle y que hubiese salido impune o libre, y que al haber salido y no hubiese sido condenado hubiese seguido matando? Y el propio abogado había declarado como que él no hubiese tenido una mala sensación, es más, que se hubiese quedado con la cosa de que había hecho un buen trabajo, porque a eso es a lo que se tenía que dedicar un abogado, ¿no? A proteger y a defender la Constitución. Y yo decía, pero madre mía, y es que es más, según durante el juicio, el abogado incluso alegó que las muertes, las 33 muertes de lo que le acusaban a Gacy, eran fruto de accidentes por haber practicado la asfixia erótica. Menos mal que el tribunal al final no lo aceptó, de la misma manera que no aceptó que Gacy declarase enajenación mental para justificar el por qué le acusaban de todos esos asesinatos, ¿no? Y luego me pareció también curioso, porque con este tema del fenómeno fan que se rodea de los asesinos y todas estas groupies que se cartean con ellos, me ha parecido curioso dar con el nombre técnico que los psicólogos han dado a esta tendencia, que es la hibristofilia, que es la atracción por mantener relaciones sexuales con personas peligrosas o el sentirse atraído por ellas. A mí, Edurne, me gustaría preguntarte, aunque sé que es muy difícil, porque obviamente tú no tienes esa filia, pero tú personalmente, ¿por qué piensas que se puede dar este suceso? Es decir, ¿qué encuentran, qué buscan y qué les conmueve el relacionarse e incluso aparearse con este tipo de monstruos, como decía al principio? Mira, cuesta mucho entenderlo, pero cuando yo di con esta página donde explicaban un poco esto de la hibristofilia, le daban como dos vertientes, ¿no? De tener dos tipos de perfiles en cuanto a, por ejemplo, mujeres que se cartean con bien presos, asesinos, ladrones, etcétera. Por una parte decían que estaban las mujeres que eran buscavidas, ¿no? Personas o mujeres seguras de sí mismas, que tenían una personalidad, digamos, fuerte, que lo que querían eran eso, buscar pues emociones fuertes con el hecho de tenerse que cartear con una persona de ese perfil. Incluso veían al asesino en cuestión, o ladrón, o quien fuese, a esta persona peligrosa encarcelada, como una víctima de su pasado, y lo que hacían era ver esa relación que pudiesen tener con esa persona como algo de crecimiento personal, porque buscaban al fin y al cabo ese afán de notoriedad y que se hablen de ellas. Eso por un lado, porque por otro lado estarían las enamoradizas, aquellas mujeres más débiles que ven al final en ese asesino y en esa persona con la que entablan de alguna manera esa relación, y tienen al final una actitud como una madre que le ve a ese asesino como quiere justificar por qué ha hecho lo que ha hecho, y actúan como si fuesen salvavidas o queriendo al final pues salvarles, ¿no? O intentar entender por qué razón han hecho lo que han hecho, y al final estas mujeres, siendo más débiles, terminan por ser manipuladas por ese objeto de fascinación que tienen con ellos. Eso es lo que he averiguado leyendo un poco sobre este tema, que me pareció también interesante.
Pues yo personalmente yo no tengo ni idea de qué es lo que ven en estos asesinos, ¿no? Porque tener fascinación por una persona que ha hecho el mal y ha sido condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte, no sé cómo hay mujeres o hombres que sienten una atracción tan grande por estos personajes, ¿no? Pero bueno, un ejemplo muy parecido es el cine de terror, ¿no? Que a todos nosotros también nos gustan Michael Myers, Jason Voorhees, también son personas que matan y nos atraen. Yo creo que lo oculto, lo malo atrae, y en el fondo hay gente que se siente atraído por este fenómeno. Además que es un fenómeno que, bueno, hoy estamos hablando de Gacy, pero por ejemplo aquí en España, el caso de Marta del Castillo, tenemos conocimiento de que a Miguel Carcaño muchas adolescentes, sobre todo pues eso, niñas más jovencitas que mujeres adultas, le envían cartas de amor a este chaval. Cuesta imaginar, ¿no? Que lo he traído a España para que pensemos y analicemos el hecho de que las personas que se deciden a mandar una carta, hoy en día, con toda la sobreexposición que hay de detalles del caso, de internet, es decir, saben lo que ha ocurrido, aunque bueno, también es verdad que nos hemos ido a un caso en el que lamentablemente hay tantos flecos en la investigación y poco sabemos, ¿no?, de lo que le sucedió a Marta, pero como mínimo saben que esta persona ha estado involucrada en el asesinato de su exnovia y todo lo que ha pasado después. Entonces, ¿cómo es posible que sean capaces de ignorar o sean capaces de, no sé? Y más siendo una mujer que también dices, bueno, es que tú puedes estar en la misma tesitura que la persona que asesinó. Efectivamente. Es un poco... puede ser medianamente comprensible y tampoco en el tema de las adolescentes, ¿no? Porque este tipo de personajes, no sé yo por qué, por alguna razón que escapa a la comprensión, genera cierta fascinación en las mujeres y las adolescentes pues son más maleables en ese sentido, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que personas más maduras y también con la cabeza supuestamente también más amueblada, como la cuidadora del chaval al que denominaron el asesino de la ballesta, que era una de las enfermeras que lo trató cuando estaba en la clínica psiquiátrica, acabó saliendo y casándose con él. Y es algo que bueno, lo puedes entender cuando te toca en la lejanía, ¿no? Cuando es una persona que conoces por los típicos grandes medios, ¿no? Por internet, por lo que se dice en televisión. Pero claro, a una persona que ha sido un parricida y lo has tratado tú personalmente y sabes la clase de crimen tan horrible que ha cometido, joder, es muy difícil, ¿no? Que la psique humana llegue a avanzar hasta ese punto de que tú te enamores de él. Pero bueno, son misterios de la mente humana que por desgracia yo creo que nadie nunca llegará a desvelar. Lo que sí que es cierto es que a veces estos temas, de tan horribles que son, nos acaban atrayendo a todos, quizás a lo mejor de una manera enfermiza o una parte enfermiza que todo humano llevamos dentro, ¿no? Y es el típico ejemplo de cuando uno ve un accidente en una carretera e inevitablemente pues mira. Supongo que esto también ocurre, ¿no? Es decir, nos impacta tanto que una persona sea capaz de realizar tales torturas, tales vejaciones a otros individuos que a fin de cuentas están compuestos de la misma materia, que yo creo que digamos que eso es un poco ya la semilla para que alguien luego pues acabe convirtiéndose en una persona obsesionada a lo mejor, ¿no? Con este tipo de personajes. Pues sí, fíjate, Salva, todo lo que tú has dicho viene contenido en la peli de la que hablamos el otro día, de pasada, viene contenido en Tesis, cómo alguien puede sentir atracción por ver un accidente o por una persona que él sabe a ciencia cierta, o ella sabe a ciencia cierta, que es un asesino múltiple y despiadado. O sea, son el reverso oscuro que todos tenemos dentro y que de una manera u otra se acaba activando. Y yo creo que también eso ha contribuido mucho películas como El silencio de los corderos,
o series como Dexter, que han magnificado un poquito la imagen del asesino en serie, y desgraciadamente eso es ficción, y en la realidad los asesinos en serie no son tan perfectos ni tan dignos de esa alabanza fan que tanto ellos desean y alardean. Afortunadamente, aunque imagino que quizás sí que hay psicópatas y asesinos que tal vez ya hayan matado en secreto y nunca lo averigüemos, porque eso también es algo que digno de pensar, ¿no? Y reflexionar. Conocemos el mal descubierto, pero tal vez pueda que exista un mal, sí que exista el crimen perfecto y sí que existan muertes que desconocemos y asesinos que lamentablemente pues pueden ir en el mismo vagón de metro que cualquiera de nosotros. Chicos, como siempre, pese a la temática que tenemos en Late Night, os prometo que en el siguiente programa intentaremos tener algo un poquito más animado. Como siempre, un placer compartir esta noche con vosotros. Pues nada, Salva, encantado de haber estado aquí nuevamente en Late Night, de haber estado contigo, con Edurne y con Rubén, y que a pesar de ser un tema tan escabroso, me lo he pasado muy bien dentro de lo que cabe. Muchas gracias, José. Bueno, yo también me despido hasta el próximo programa, aunque hoy ha sido un tema un poco duro, pero bueno, yo creo que le hemos pasado bastante bien. Así que nada, hasta el próximo programa. Nada, Salva, que ha sido un placer estar esta noche aquí contigo y también junto con Rubén y José, y que por muy inquietante y escabroso que haya sido el tema, la siguiente, si hay otro igual, se vuelve, o sea que un placer. Bueno, como hemos ido diciendo programa a programa, en Late Night aprovechamos para hablar de esos temas que uno tiene que esperar, ¿no? A que llegue la noche para tratar estos temas tan oscuros, nunca mejor dicho. Recordar a los oyentes que existe un Twitter que es @salvalateNight, así como una cuenta de Facebook, Late Night. Ahí podéis comentar, así que bueno, pues esperamos vuestras opiniones. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Pues interesante y a la par que espeluznante toda la historia que rodea a este asesino. Como sabéis, Yolanda ha estado al principio, hemos estado hablando de actividad paranormal posterior a la muerte de Gacy. Volvemos a tener aquí a Yolanda con nosotros, que ahora nos va a hablar de otros asesinos que parece ser que se manifestaron o hicieron indicios de que continuaban entre nosotros. Bueno, Yolanda, antes hemos hablado de Gacy, pero parece ser que hay muchos más. Exactamente, pues fíjate, os voy a hablar también de Ted Bundy, que su aparición también es muy parecida a la aparición a las primeras apariciones de Gacy. Fue en concreto también en la prisión, en este caso de Florida, y en concreto 2 décadas después de su ejecución. Fíjate, 20 años casi después de haber fallecido. Comentan los testigos, pues guardias, reclusos de allí de la prisión, que el fantasma se aparecía sobre todo en lo que era su antigua celda y en la silla donde lo ejecutaron. De hecho, había guardias que no querían entrar en la sala de ejecución porque dicen que lo veían sentado, sí, desde luego sin atar, y con una risa pícara, así como diciendo: vosotros me habéis ejecutado, pero yo todavía continúo aquí. Y les daba muchísimo miedo, y cuando se acercaban, ese fantasma o esa presencia desaparecía. Y hoy de verdad hubo funcionarios que dejaron de trabajar, o sea, pidieron la baja o incluso se fueron del trabajo porque no podían soportar esa presión que tenían de ver todos los días al fantasma de Ted Bundy. Incluso dicen que desde el 2007 ya había rumores o noticias de este hecho, pero que los directores de lo que es la prisión obligaron a que se mantuviera en secreto por lo que pudiera decir la gente. También comentan no solamente que se apareció aquí en la prisión, sino que en la Hermandad de Mujeres de Chi Omega, que fue donde cometió algunos de sus últimos asesinatos, también dicen que notaron la presencia de Ted Bundy. Y incluso en la Universidad de Washington
que fue alumno y es donde comenzó sus años de asesino, también dicen que se ha aparecido y que han notado esa presencia. Es curioso, ¿no? Donde comenzó los asesinatos, donde cometió sus últimos asesinatos y donde murió. Claro, es que aquí también estamos hablando de Ted Bundy, que es otro, digamos, mítico asesino, cuyas muertes, ¿no?, que ejecutó, pues también iban acompañadas de violaciones y torturas. Vemos también un poco el paralelismo con Gacy, en que fueron asesinatos muy retorcidos. No sé si todo esto también influye en que ambos se aparecieran después de muertos. Pues algo tendrá que ver, creo yo, porque fíjate, Jeffrey Dahmer, que es conocido como el caníbal de Milwaukee, también mató a 17 hombres y también los violó, los torturó, los asesinó, los desmembró. Es decir, que también fue un asesino bastante fuerte. De hecho, esta persona no murió ejecutada, sino que lo golpearon hasta la muerte en la prisión de Wisconsin. Imagínate los propios reclusos. Y esta persona o este asesino se aparece en su casa de la infancia, en Ohio. No se sabe si es porque está buscando la comodidad de cuando él era un niño pequeño o porque fue donde cometió su primer asesinato. Pero lo curioso de todo esto ya no es que se aparezca, sino que la casa se puede alquilar por $10,000 al mes para todas aquellas personas pues que quieran recoger pruebas de que ese asesino de verdad se está ahí apareciendo, pues psicofonías, imágenes o todo lo que quieran. De hecho, los actuales propietarios siguen alquilándola. Ya por acabar, voy a hablaros de un asesino mítico, ¿no?, o célebre, por así decirlo, que es Jack el Destripador. Comentan que Jack el Destripador se aparece por el parque que más frecuentaba, pero sobre todo se aparece junto a una de sus víctimas, Annie Chapman, ¿no? Esta chica se suele aparecer a los viandantes, a la gente, y tiene como una presencia oscura al lado que se ve claramente, o la gente que los ve dice que es la presencia de un hombre, y ellos creen que esta presencia es Jack el Destripador, porque en concreto no lo capturaron nunca, no supo nunca cómo era esta persona y si en concreto era un hombre o no era, se cree que sí, pero por eso piensan que esta persona que se aparece al lado de esta víctima de Annie Chapman podría ser Jack el Destripador. Es curiosa esta historia porque, claro, seguimos sin saber a ciencia cierta quién era realmente Jack el Destripador. Entonces, aquí lo extraño es eso, ¿no?, que se aparecen dos espíritus, una mujer y un hombre. La mujer sí que la reconocen, físicamente la relacionan con una de las víctimas más conocidas o más famosas de Jack el Destripador, por lo tanto intuyen que ese hombre que se aparece acompañado de Annie Chapman, ¿verdad, Yolanda? ¿Es Annie Chapman? Sí, Annie Chapman. Ese hombre que se aparece acompañando a esta mujer es el verdadero asesino y la figura, ¿no?, que nunca terminamos de averiguar a 100% quién era, ¿no?, Jack el Destripador, ¿no? Es curioso, ¿no?, que a través de una aparición nos estamos acercando a la resolución de uno de los míticos casos. Fíjate, ya incluso es una aparición un poco, si pensáramos, como burlesca por parte de si es verdad que esa aparición es Jack el Destripador, ¿no?, porque tampoco se llega a ver claramente la cara de esa presencia. Entonces, como diciendo, estoy aquí, soy el asesino, pero tampoco ni a través de mi espectro vais a poder descubrir quién soy en realidad o quién he sido en realidad, ¿no? No sé, me parece curioso. Y luego también esta misma visión de Annie Chapman y de esta presencia oscura a su lado también se ve en el Bath Bells, también donde ocurrieron también otra matanza por parte de él. Y ahí también se aparecen ambos. Se aparecen ambos también, sí. Esta señora... Siempre es lo mismo, la verdad es que es muy curioso. Y también qué tortura para la víctima que te esté acompañando en el más allá, sigas pegado a tu asesino. Pues no lo había pensado por ese lado, pero sí, la verdad es que sí. O sea, que ni siquiera después de muerta pueda descansar en paz. Porque claro, lo que menos ganas tendrá de ella es ir paseando por ahí con la persona que ejecutó su muerte. Supongo que no. Pero bueno, en fin. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque si ya de por sí da miedo
encontrarnos una aparición, un espíritu, un fantasma. Imagínate encima pues que el fantasma sea de un asesino. Yo sinceramente creo que da mucho miedo, este tema. Bueno, Yolanda, pues es una interesante colección, una interesante galería de asesinos desde el más allá. Bueno, quiero comentar que este programa está dedicado a Josué Gutiérrez de Costa Rica, que ha sido la última persona que ha hecho un donativo para este programa, así que Josué, muchísimas gracias. Comentar además que hemos puesto en marcha un sorteo en el que van a participar tanto las personas que han ido haciendo donativos para el programa en todo este tiempo atrás, como aquellos que lo van a seguir haciendo durante las siguientes semanas. Esta noche vamos a desvelar qué es lo que vamos a sortear aquí en Noches de Terror. Y bueno, espero que os guste. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado porque dentro de muy pocas semanas, me gustaría poder determinar la fecha, pero estas cosas son así a veces, dentro de muy pocas semanas se va a poner a la venta mi primera novela, Demosville. Alguna vez he hablado de ella, así que quien gane ese sorteo va a recibir Demosville, mi novela, en su propio domicilio. Y supongo, Salva, que la recibirá con una dedicatoria del autor del libro. ¿Tú qué en es? este caso tú. ¿Tú qué es? ¿Tú crees que la persona que gane el sorteo le gustará que ese libro esté escrito, ¿no? Que tenga una pequeña dedicatoria y firmado por mí? ¿Piensas que le hará ilusión? Hombre, a mí me haría. Supongo que a quien gane también. Bueno, tenemos que desvelar, Yolanda, como buena amiga mía que eres, que tú sí que has leído el libro, tú sí que has leído Demosville. Exactamente, yo he leído el borrador de Demosville y la verdad es que tengo que decir que es un libro impresionante. Impresionante, y no digo nada más para no desvelar nada. ¿Es terrorífico como alguno de estos programas que hemos tenido aquí en Noches de Terror? Pues no sé si decirte que más terrorífico. Yo sé que tú has pasado miedo, leyendo el libro. Yo he pasado miedo. Ha habido momentos que he tenido que mirar a la espalda porque me he asustado. Me acuerdo que te mandé en concreto, no recuerdo ahora qué capítulo era, pero a partir de ese capítulo decidiste solo leer Demosville por el día. Es decir, no quisiste volver a intentar leer más el libro siempre y cuando fuera de noche. Sí, es que me metía tanto en la historia de lo que cuentas en el libro y sucedió una cosa que me asusté tanto que decidí a partir de ahí, como tú has dicho, leerlo de día y en el caso de que algún capítulo haya leído alguna página de noche, acompañada por supuesto. Tenemos que comentar, porque muchos se preguntarán, ¿no? Demosville, ¿qué es Demosville? Demosville es un libro que habla de un lugar. Es un lugar donde ocurren cosas extrañas. Creo que es bueno tener, ¿no?, el libro en vuestras manos y descubrir, ¿no?, que se oculta ya no solo en ese lugar, sino sobre todo en los bosques de este pueblo en concreto, ¿no? No sé si sería una sinopsis algo misteriosa, Yolanda, pero tú sin entrar en detalles, ¿qué podrías contar de Demosville? Pues es que me pillas en el sentido de que no quiero desvelar nada, pero creo que es un libro muy intenso, muy profundo, con historias muy, pues podríamos decir, es que intensas. Es que no quiero decir nada más, tienen que leerlo. Nada, lo dejamos en suspense y afortunado será, ¿no?, la persona que gane este sorteo, porque va a recibir uno de los primeros ejemplares que se fabriquen, ¿no?, del libro. Así que nada, aquellos que queráis seguir donando a través de la página de iVoox, entráis en Noches de Terror y veréis un recuadro donde pone donar, tanto los que habéis hecho donativos ya, incluyendo también al de esta semana, Josué, junto con todos los que vayáis a seguir donando durante estas semanas, haremos ese sorteo y se decidirá, ¿no?, quién es el ganador que recibirá una de las primeras copias de Demosville, que espero que muy pronto esté a la venta y también accesible para cualquiera de vosotros. Yo quiero terminar, ya que he desvelado, ¿no?, cuál es el objeto de este sorteo y la ilusión que tengo de que en breve va a estar una de mis novelas a la venta, y además es la primera vez, ¿no?, que algo mío va a estar publicado.
yo quiero dar las gracias, ahora ya de manera, pues no sé, al completo, ¿no? A todos los oyentes. Quiero dar las gracias porque el hecho de que cosas que realizo, como es este programa, como es Noches de Terror, tenga tan buena acogida por parte vuestra, sigáis semana a semana escuchando, teniendo, pues la verdad, un nivel de escuchas bastante bueno, comentarios. Todo esto también me anima a confiar en mí mismo y por lo tanto seguir ofreciendo productos que vienen de mí, ¿no? Como pueden ser los libros. Así que esto que está ocurriendo con Noches de Terror, esta buena acogida por vuestra parte, la verdad es que ha sido también un empuje para que me decidiera a publicar una de mis novelas. Así que el hecho de que Demosville en breve vaya a estar a la venta es también gracias a todos vosotros. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Buenas noches a todos los oyentes de Noches de Terror.